Un saludo muy cordial, mis queridos amigos y amigas. Muchas gracias por sintonizar este programa. Me gustaría saber. Este es un programa de preguntas y respuestas que siempre transmitimos aquí en nuestro canal Zoom TV. Estamos muy contentos de que ustedes sintonicen el día de hoy. También quiero mencionarles que si ustedes quieren enviarnos una pregunta para que la contestemos en el aire, pueden enviar la pregunta a la siguiente dirección: tv@zoomtv.org. Repito, tv@zoomtv.org. Nos mandan la pregunta a esa dirección y con mucho gusto vamos a hacer todo lo posible por contestar su pregunta. Obviamente hay preguntas que no tienen respuesta porque tienen que ver con un misterio, cosas que Dios no ha revelado. Pero si la pregunta tiene que ver con algo que Dios ha revelado en su palabra, haremos todo lo posible por contestar su pregunta. Queremos nuevamente agradecerles por estar con nosotros y hoy tenemos una pregunta muy importante, pero antes de mencionar la pregunta, queremos pedir la bendición del Señor, así que les invito a donde quiera que estén con reverencia a inclinar su rostro y a meditar sobre lo que voy a decir. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de abrir tu santa palabra para descubrir cuál es tu voluntad para con nosotros. Te damos gracias que no nos has dejado en un mundo sin ninguna dirección, que nos has dado una brújula segura en tu palabra para saber de dónde vinimos, qué hacemos aquí y para dónde conduce la historia humana. Pedimos tu compañía hoy. Abre nuestras mentes para entender y nuestros corazones para recibir. Capacítanos para vivir por ti. Te lo pedimos en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. En nuestro programa anterior estuvimos hablando sobre la importancia de que la Biblia nos enseña que los días de la creación fueron días literales de 24 horas cada uno. Después del programa, alguien escribió una nota haciendo otra pregunta relacionada con esto, y la pregunta es la siguiente: me gustaría saber por qué es importante que los días de la creación hayan sido días literales de 24 horas. ¿Acaso el número de horas de cada día tiene alguna importancia? ¿No es acaso igual que Dios haya usado millones de años que usar 24 horas durante el transcurso de 7 días? Así que en el programa de hoy vamos a hablar de la importancia de creer que los días de la creación fueron literales. Ahora, quiero poner esto en el marco de lo que enseña la iglesia más grande del mundo hoy, la iglesia cristiana más grande del mundo, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Qué enseña la Iglesia Romana en cuanto a los días de la creación? La mayoría de los católicos, yo creo, los miembros de la Iglesia, estarían dispuestos de creer que los días de la creación fueron días literales, tal vez con la excepción de los eruditos, de los académicos, de los que tienen doctorados, etcétera. Esos se han extraviado de la posición bíblica, pero la gente común y corriente, los miembros de la Iglesia, me imagino que ellos creen que el relato bíblico, cuando dice que Dios creó el mundo en 7 días de 24 horas cada uno, ellos lo creen, así como lo dice la Biblia. Pero lamentablemente, los eruditos de la Iglesia romana no creen que los días de la creación fueron días literales de 24 horas cada uno. En realidad, sin excepción, los últimos papas todos han dicho que los días de la creación no fueron literales, sino que fueron días simbólicos. Es decir, el relato de Génesis es un relato simbólico que tiene el propósito de enseñar lecciones espirituales, pero los días no fueron literales. Esto es cierto de los dos papas más famosos de los últimos años, Juan Pablo II y el que tenemos en el momento, que es, o el que tiene la Iglesia Católica en el momento, Francisco I. Ahora quiero leerles una cita de Juan Pablo II, a donde ustedes pueden ver la posición de él sobre este asunto de los días de la creación.
de la evolución versus la creación. Esto es una cita de un discurso que dio Juan Pablo II a una reunión de científicos. Está hablando de una encíclica que escribió el Papa Pío XII en 1950. El nombre de la encíclica es Humane Generis, sobre el origen del hombre. Y básicamente el Papa Pío XII en ese tiempo estaba en una batalla en la Iglesia Católica entre si la creación fue en 7 días literales o no. Y quiero que noten lo que dice Juan Pablo II sobre esta encíclica. Hoy, casi medio siglo después de la publicación de la encíclica, los nuevos descubrimientos nos han llevado a reconocer que la teoría de la evolución no es tan solo una hipótesis. Así que noten que dice que los nuevos descubrimientos que se han hecho hoy, dice él, nos han llevado a reconocer que la teoría de la evolución no es tan solo una hipótesis. Sigue escribiendo, es extraordinario que esta teoría ha sido progresivamente aceptada por los investigadores como resultado de una serie de descubrimientos en los varios campos de estudio. La convergencia de los descubrimientos, ni buscada ni fabricada, de los resultados de estas investigaciones que se condujeron independientemente una de la otra, es en sí mismo un argumento significativo en favor de la teoría. Es decir, las diferentes disciplinas científicas, según Juan Pablo II, cada uno ha hecho investigaciones en cuanto a este asunto del origen del hombre. Y él dice que cada una de estas ciencias ha llegado a la conclusión, independientemente una de la otra, de que la teoría de la evolución no es tan solo una hipótesis y que lo que ellos han descubierto es un argumento significativo en favor de la teoría. Eso es Juan Pablo II hablándole a un grupo de científicos católicos. Ahora, es interesante notar también lo que escribió Francisco I. Es un papa revolucionario en el sentido de que ha cambiado muchas de las creencias. Ha dicho, por ejemplo, que el infierno tal vez no es un lugar de fuego literal. Ha dicho que en realidad Dios creó a los homosexuales así como están, que son ideas que van en contra de los dogmas tradicionales de la Iglesia Católica. Ahora, ¿qué dice Francisco I, el Papa de los católicos de hoy en día? Obviamente no es el Papa de todos los cristianos, no es Papa mío, yo soy adventista del séptimo día, nosotros no tenemos Papa, nosotros nos guiamos por la Sagrada Escritura del Señor, no por las tradiciones de los hombres, ni tampoco por un Papa que dirige la Iglesia. ¿Qué escribió Francisco I? El Big Bang, yo creo que ustedes saben lo que es el Big Bang, es de que el universo se originó con una gran explosión y ahí comenzó el proceso de evolución que duró millones y millones de años. Fíjense que él dice que la Iglesia Católica acepta el Big Bang, porque dice el Big Bang que hoy aceptamos como el origen del mundo. Fíjense que está diciendo, y cuando él dice aceptamos, él no está hablando de mí, porque yo no acepto eso. Está hablando de la Iglesia romana. Él dice, nosotros aceptamos esto como el origen del mundo, y luego dice, no contradice la intervención de un creador divino, sino que la requiere. Es decir, que el Big Bang y la evolución no contradicen, dice él, la intervención de un creador divino. Sigue explicando, la evolución en la naturaleza no es incompatible con la noción de la creación, ya que la evolución requiere la creación de seres capaces de evolucionar. Es decir, Dios creó a los diferentes niveles de criaturas para que en sí mismos tuviera el mecanismo para evolucionar y llegar finalmente al hombre, al Homo sapiens, como existe hoy en día. Es decir, Dios incorporó
en los diferentes niveles del desarrollo a través de millones de años los mecanismos para que todo pudiera surgir por medio de la evolución. Siguió escribiendo este Papa Francisco I. Cuando leemos el relato de la creación en el Génesis, corremos el riesgo de imaginarnos a Dios como un mago con una varita mágica que le permite hacer todo, pero no es así. Obviamente Dios no es un mago. Dios es el Dios creador. Él habla y las cosas existen. Pero lo que está diciendo Francisco I es que no podemos pensar que Dios haya creado las cosas así nomás, de repente, como dice Génesis, y que Él puede hacer todo así repentinamente. Sigue escribiendo, pero no es así. Dios creó al humano y le permitió desarrollarse de acuerdo a las propias leyes internas de las que los dotó, de manera que cada uno pueda realizarse personalmente. Así que ustedes ven que estos dos papas altamente respetados, Juan Pablo II viajó por todas partes del mundo, grandemente respetado, creía que la evolución es más que una hipótesis. Francisco I, aún más fuertemente, dice que el universo llegó a existir por un Big Bang. Ambos dicen que este mundo llegó a existir por un largo proceso de evolución. Francisco I, en su encíclica Laudato Si, sobre el cambio climático, dice claramente que el relato de Génesis es un relato simbólico que nos enseña lecciones espirituales, pero que no se puede tomar literalmente. Ahora, debemos nosotros hablar de las implicaciones o los resultados de negar el relato literal de la creación. Hay implicaciones tremendas. Vamos al libro de Génesis y notemos algo muy interesante. Génesis, el capítulo 1 y el versículo 26 y el versículo 27. Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y de todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿En qué se basa la idea de que hay dos géneros en este mundo? Género masculino y género femenino. Se basa en el relato literal de la creación. Pero hoy en día, la sociedad secular ha dicho que hay muchos diferentes géneros. La última vez que miré en el internet había más de 50 diferentes géneros. Claro, cada persona decide de qué género es. Pero la Biblia nos dice que Dios creó dos géneros, varón y hembra, masculino y femenino. Pero esa idea se basa en una lectura literal del relato de Génesis. Porque si Dios no creó varón y hembra, entonces es factible creer que hay muchas diferentes clases de géneros, como se está diciendo hoy en día. Pero los que creen en el relato literal de Génesis, tal cual está escrito, concluyen que aunque los seres humanos están diciendo que hay muchos géneros, en realidad solamente existen dos géneros según la Biblia: masculino y femenino, varón y hembra. ¿Y qué diríamos del matrimonio? Hoy en día, la sociedad dice que está perfectamente bien que un hombre se case con un hombre y una mujer se case con una mujer. Ahora, si usted cree en la teoría de la evolución, eso sería factible. Si usted no acepta el relato literal de la creación, puede inventar cualquier idea en cuanto al matrimonio. Pero los que creen en el relato de la Biblia, los que basan su religión sobre una "sí dice Jehová", no pueden aceptar que el matrimonio sea entre un hombre y mujer y mujer. Noten lo que dice Génesis, el capítulo 2 y el versículo 22. Dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Es decir, hay dos, varón y hembra.
Versículo 23. Entonces dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Así que fíjense nuevamente la idea de que hay dos géneros, varón y varona o varón y hembra. Y luego Dios oficia el primer matrimonio. Dice en el versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Clarísimo. Dice que un hombre deja padre y madre y se une a su mujer, y los dos llegan a ser una sola carne. En ninguna parte de la Biblia es aceptable ante Dios el matrimonio entre un hombre y una mujer y una mujer. Los que creen literalmente el relato de la creación tienen que aceptar que hay solamente dos géneros y que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Si el hombre quiere cambiar las cosas, bueno, eso es cuestión de él. Pero los que rigen su existencia por la Biblia aceptan que el matrimonio es heterosexual entre un hombre y una mujer. Es decir, que el matrimonio entre hombre y mujer depende de un relato literal de la creación, tal cual lo encontramos en el libro de Génesis. Ahora, las implicaciones son aún mayores, porque en realidad el sábado como día de reposo depende del relato de la creación. Noten lo que dice en Génesis, el capítulo 2 y el versículo 2 y 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. 3 veces en estos versículos se nos dice que Dios estableció el séptimo día como el día de reposo. Dice que acabó el séptimo día, dice que reposó el séptimo día y dice que Dios bendijo y santificó el séptimo día de la semana. No es ambiguo. El cuarto mandamiento repite el mismo pensamiento. Voy a leerlo otra vez, aunque lo leímos en el último programa, en Éxodo el capítulo 20 y el versículo 8 al 11. Y debo decir algo, este cuarto mandamiento de la ley de Dios no se encuentra tan solo en las Biblias de protestantes, se halla también en la Biblia católica. Noten lo que dice en Éxodo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. La versión católica hasta es más fiel al original, porque la versión católica dice acuérdate del día sábado para santificarlo. Así dice en hebreo. Acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Obviamente los días tienen que ser literales, porque Dios nos está diciendo que trabajemos 6 días. Si los días fueran millones de años, es imposible que pudiéramos trabajar 6 días. Así que dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Así que Dios dice, trabaja 6, reposa el séptimo. ¿Y por qué dice Dios eso? Porque Él nos dio el ejemplo. Versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. ¿Por qué nos manda Dios a trabajar 6 días y reposar el séptimo? Porque Dios trabajó 6 días y reposó el séptimo. Claramente el cuarto mandamiento se basa en un relato literal de la creación. Y el Señor Jesucristo también creía que los días de la creación fueron días literales. Porque en Marcos 2:27 dice que el Señor Jesucristo declaró, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado.
Y Jesús en Mateo 19 reconfirmó que los días de la creación fueron días literales de 24 horas, que Dios en efecto estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer el sexto día de la semana y que luego reposó el séptimo día. Así que no cabe duda alguna que los que se basan en la Biblia están en lo correcto cuando creen que los días de la creación fueron días literales de 24 horas cada uno. De la confianza en el relato de la creación dependen el hecho de que hay dos géneros, masculino y femenino, el hecho de que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, y el sábado como día de reposo se basa también en una creencia en el relato literal de la creación en el libro de Génesis. Ahora, en realidad, la teoría de la evolución es un ataque frontal en contra del carácter de Dios. Vamos a notar este punto ya en los últimos minutos que nos quedan en este programa. En realidad, la idea de que el mundo llegó a existir a través de millones y millones de años y que el proceso fue cruel porque son criaturas menores matándose unos a otros, el más fuerte sobrevive y el más débil desaparece, luego aparecen animales más complejos y los más fuertes sobreviven y los más débiles desaparecen, y mucha crueldad, mucho derramamiento de sangre en el mundo animal. Y luego llega a existir un simio bien desarrollado y entonces Dios en ese momento le mete un alma y luego sigue desarrollándose hasta llegar a la condición en la cual se encuentra el hombre hoy en día. Eso es un ataque en contra del carácter de Dios. Es un ataque en contra de la omnipotencia de Dios. ¿Acaso Dios no pudo crear las cosas? ¿No es suficientemente poderoso como para crear las cosas bien desde un comienzo? ¿Que tiene que usar un sistema de crueldad de larga trayectoria de tiempo, donde hay muchos errores y muchas fallas en el proceso, mientras que se va perfeccionando todo a través del proceso de la evolución? ¿Acaso Dios no tiene suficiente poder para hablar y que las cosas existan en el momento que Él habla? Es decir, la idea de la evolución es un ataque en contra de la omnipotencia de Dios. También es un ataque en contra de la omnisciencia y la sabiduría de Dios. ¿Acaso Dios no fue suficientemente sabio como para hacer las cosas bien desde un comienzo? ¿Que tiene que usar un sistema donde hay tantos errores y tantas fallas y donde desaparecen los débiles y sobreviven los fuertes y luego se va perfeccionando todo hasta alcanzar la condición en la cual se encuentra el hombre hoy en día? ¿Acaso Dios no es suficientemente sabio para hacer las cosas bien desde un comienzo? ¿Acaso no es suficientemente poderoso para hablar y que las cosas existan perfectas desde un comienzo? También es un ataque contra la misericordia de Dios. ¿Cómo es que un Dios de amor, un Dios que siente cuando un pájaro cae del árbol, como dice Jesús en el Nuevo Testamento, cómo es que un Dios así puede usar un método donde hay tanta crueldad, donde animales están matando animales y hay derramamiento de sangre? ¿Cómo es que un Dios de amor puede mirar ese proceso y ser un Dios de amor, un Dios de misericordia? Además, es un ataque contra Dios como Salvador. Porque como les mencioné, los que enseñan la teoría de la evolución, los cristianos inclusive que enseñan la teoría de la evolución, no creen que el relato de Génesis 1 al 11 es literal. Si ese es el caso, hay un problema muy serio. Y es que el relato de la serpiente y la tentación y la caída del hombre en pecado no sucedió literalmente. Si usted cree que el hombre llegó a existir por evolución y no como dice Génesis, entonces la historia de la caída del hombre en pecado no se puede tomar literalmente. Y si el hombre no cayó literalmente en pecado, como dice en Génesis, entonces el hombre no necesita un redentor. La idea sería
que con suficientes millones de años de trayectoria, últimamente se va a establecer una edad de oro donde culmina el proceso de evolución, como dijo el científico católico, el punto omega, que es el clímax de la evolución, y entonces hay una edad de oro donde todo es paz y todo es perfecto y hoy hay una sociedad ideal. Si ese es el caso, entonces si la evolución nos está llevando a ese punto, entonces ¿para qué necesitamos nosotros que Jesús haya venido a este mundo para morir por nuestros pecados y para salvarnos del pecado si el pecado no fue cometido originalmente por Adán? Ustedes notan que este asunto es de suprema seriedad. Ahora, para concluir, yo quiero mencionar que la crisis final va a tener que ver con el punto del sábado y el domingo. Y algunos dicen, pastor, usted está diciendo que la prueba final va a tener que ver con días. No directamente con días. Los días son solamente la forma en que Dios va a probarnos para ver cuál autoridad aceptamos nosotros. Si usted guarda el sábado, usted está reconociendo la autoridad del que creó el sábado. Usted está aceptando literalmente el relato de la creación y está diciendo, yo creo que Dios creó el mundo, estableció el sábado como conmemoración de la creación y yo obedezco a Dios guardando su santo día. Es decir, guardando el sábado es una señal de la aceptación de la autoridad de Dios. Pero por el otro lado, en la observancia del domingo, y la iglesia romana dice, nosotros guardamos el domingo porque la iglesia cambió el día de reposo del sábado al domingo. Si usted guarda el domingo, usted no está reconociendo la autoridad del Dios creador. Usted está reconociendo la autoridad de aquella entidad que dice que cambió el día del sábado al domingo. Es decir, detrás de los días al final de la historia está cuál autoridad acepta usted. Si usted guarda el sábado, usted está aceptando la autoridad de Dios. Si usted observa el domingo, usted está obedeciendo la autoridad de la entidad que estableció el domingo como día de reposo, que es la Roma papal. Y casi todo el protestantismo ha seguido por tradición esta costumbre de la Iglesia Católica. Es un asunto de mucha trascendencia. Bueno, el tiempo se acabó. Gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga. Mándenos sus preguntas y con mucho gusto las vamos a contestar. Hasta la próxima y que Dios esté con cada uno de ustedes. Es mi oración.